Hola gente, bienvenidos a la revisión de la semana 8 de la NFL y comenzamos con el partido de Atlanta y Dolphins. Eh, Muy buen partido para los Dolphins. Revivieron, estaban a nada de que les echaran cal, pero volvieron de entre los muertos. Echen, pues haciendo cosas de Echen, tuvo un partido bastante productivo, tanto por tierra como por aire. La ofensiva funciona mucho mejor cuando A-Chain funciona. Y pues sí está de levantar una ceja que Oli Gordon tuviera 10 acarreos, prácticamente contra 18 de A-Chain. Pero yo creo que esto es más porque estuvieron dominando el juego. Simplemente estaban controlando el volumen de A-Chain. Lo que sí, si tiene un spot ahí sobrante, Oli Gordon es de esos buenos relevos que si llega a caer Echen, es un muy buen relevo porque se ve que los Delfines de Miami confían en el novato. Hablando de los receptores de Miami, Waddle tuvo un buen partido, le faltó uno para el peso, una para las 100 yardas en 5 recepciones de 6 objetivos. Pues la verdad, cuando la ofensiva de Miami funciona es porque Waddle funciona. Eh, y pues se nota, ¿no? Un touchdown, casi 100 yardas. Y los Falcons no son ninguna defensiva así de medio pelo, son decentes. Entonces, pues bastante prometedor para los que tienen a Jalen Waddle y pues ahí nomás mantener de reojo a ver cuándo vuelve Darren Waller, si es que vuelve de la lista de lesionados. Pasándonos a Atlanta que pues tuvo un muy mal partido, la verdad que la defensa de Miami que pues sabemos que no es de las mejores, los mantuvo a raya todo el partido. En este partido no estuvo Penix, se lo perdió por lesión. A ver si viene la siguiente semana contra Nueva Inglaterra. Estuvo Kirk Cousins, que ya sabemos que que ya no está muy apto para la NFL. Eh, entonces le fue muy mal a Falcons. Villan, pues es su primer partido que es así flojo, flojo. Solamente tuvo 9 acarreos para 25 yardas. Tyler Algier, que también estaba haciendo una opción de flex, que yo consideré alinearlo porque pues iban contra los Delfines. Al final no lo hice, lo bueno. Incluso no le fue tan mal, hizo 9 puntitos. De hecho, pues no está nada mal, pero es más que nada por el touchdown, porque pues no tuvo mucha participación. Pasándonos a los receptores, no estuvo Drake London. Justo antes del partido me metí, estaba inactivo por lesión. Entonces estaba esperando que Mooney y Kyle Pitts tuvieran un partido. En el caso de Kyle Pitts, sí lo tuvo, 9 recepciones, 59 yardas, no hubo touchdown, solo hubo el de Algier. Y el que sí no se mostró fue Darnell Mooney. Entonces, creo que fuera de Kyle Pitts, una semana muy decepcionante para todos aquí en Falcons. Sí, la verdad, Falcons frío, caliente, la verdad papean a los Bills y luego pierden contra Miami. Está como medio aleatorio, ¿no? Como que un día se levantan bien de la cama y el otro no tanto. Ujú. Y mira quién por fin colgó una W en Se su, en pudo. su, por fin se logró, por fin ganaron los Jets, eventualmente tenía que pasar, creo. Al menos no se van a ir 16-0 como lo hicieron los infamosos Browns. Justin Fields se vio bastante decente, pero pues cálmense un montón, como diría el bicho, tranquilos. O como diría Claudia Sheinbaum. Eh, es contra los Bengals. Entonces cualquiera se va a ver bien contra los Bengals. Eh, Breeze Hall, pues lo mismito. 18 carreos para 133 yardas y 2 touchdowns por tierra. Se vio muy bien. Es el mejor juego que tiene lo que va de la temporada. Para sorpresa de nadie contra los Bengals. Lo malo es que la siguiente semana se nos va de descanso y luego regresa contra Cleveland, que es una de las defensas más difíciles para correrle.
y pues se pone complicado. Pero el resto de la temporada tiene rivales más favorables. Entonces, pues si tienes a Breece Hall, pues la verdad, enhorabuena. Si no estás eliminado ya o si no estás 1-6, eh, ya está dando señales de vida. Y pues tiene la Oye, mayor... ¿y qué has sabido de que si le van a hacer trade a Breece Hall? He escuchado algunos rumores, el límite para hacer trades creo que es la primera semana, creo que es el 12 de noviembre, no estoy seguro, sé que es en noviembre, pero no me acuerdo si es la primera o la segunda semana. Y pues tiene sentido, no va, esta franquicia no va a ningún lado, lo que les conviene es mejorar sus picks. No creo que de todos modos Breece Hall se quiera quedar. Eh, pero pues tal vez tiene más sentido quedárselo y con las picks de compensaciones que se dan por cuando pierdes agentes libres, pues tal vez se queda en Nueva York, Es pero pues, que yo no veo qué equipo lo necesite, pues, de los que están pues, contendiendo. no sé, los Chiefs, Los Chiefs, en el mejor de podría los casos ser. pudieran ser los Chiefs. Ah, O Dallas. Dallas pudieras. No, Javonte se está viendo decente. O sea, si Javonte se lesionara, te la creería. Pero no veo ningún contendiente que en serio necesite un corredor. Más que los que me saltan a la vista son los Chiefs. Pero no creo que hagan eso los Chiefs, la verdad. Lo dudo bastante. Porque pues de todos modos le tendrían que pagar. No es como que ya tiene un contrato fijo. Pues. Pero pues es un buen comentario tener a Isaiah Davis en tu roster. Si tienes ahí un huequito libre, pues tal vez no está de más, ¿no? Sobre todo si tienes una banca muy profunda o es una liga de 14 infelices, ¿no? Eh, Hablando de receptores, pues realmente no hay receptores. Si no está Garrett Wilson, el líder fue Tyler Johnson, pero pues es la primera vez que aparece en el ruedo. Mason Taylor, 5 atrapadas para 34 yardas y un touchdown. Se vio bien el novato, líder en objetivos, no en atrapadas ni yardas, pero pues lo involucran bastante ahorita con la falta de Wilson y pues cuando regrese Wilson supongo que va a ser algo muy similar. Pasándonos a Cincinnati, que desde que ya estaba flaco, pues es un equipo competente, por lo menos en la ofensiva. Digo, fue un partido de 80 puntos casi, entonces, cuestión de fantasy, le fue bien a los jugadores de los Bengals, incluso a Joe Flaco, que pues es una opción para considerar si siempre va a tener tantas armas a su disposición. Empezando por los corredores. Semi Pirine, que es el backup o el 2 de Chase Brown, tuvo un buen partido con una anotación. Igual no creo que sea para rostearlo, pero tuvo una buena presentación con 17 puntos. También Chase Brown tuvo una buena presentación con 25 puntos, producto de dos touchdowns, uno por pase y uno terrestre. Pues ya con Flaco ya se ve mucho mejor Chase Brown. Pasándonos a los receptores, que principalmente son dos. eh, Bájate. Pues se pasan de lanza, oye, o sea, ¿cómo que 19 targets a llamar Chase? O sea, tienes a T. Entendió bien, Higgins también con dos. entendió bien la misión, Joe Flaco. No, pero, o sea, ¿qué pedo con... Es demasiado el volumen que tiene Jamar Chase. O sea, teniendo en cuenta que T. Higgins también es un gran receptor, es una diferencia abismal. 19 contra 2. Que si T. Higgins bien salvó su semana con pues, la jugada grande, ¿no? De touchdown. Pero para los que tengan a Jamar Chase, la verdad, pues parece que sí va a rendir el round, el 1, el 1.01, Pues porque nomás pues... tuvo dos targets, T. Sí, Higgins, o sea, es con una su habilidad, con el volumen de targets, con la ofensiva que está, la verdad, no sé, sí, es una cabrón, aberración lo contra él. poquito que le tiraron a todos los receptores que no se llaman Jamar Chase. Pero pues, te diría que funcionó, pero Pero perdieron contra los Jets. te diría que también que es que desde los dos partidos que ya flaco, así ha sido, pues, o sea, demasiado volumen con Jamar Chase. Pero a ver qué tan sostenible es. Pues sí, a ver qué tan Ojalá que no. sostenible es.
Los Browns. Qué franquicia tan rara son los Browns. Dylan Gabriel, 156 yardas, 2 touchdowns, 2 intercepciones. Pues realmente no te puedes sostener una ofensiva por aire. Por tierra, preocupante lo de Quinton Judkins. Eh, Al parecer tuvo una lesión en el hombro en el tercer cuarto del partido y no volvió. No sé qué tanto es que los Browns de plano los estaban papeando y dijeron, no, pues ya para qué, mejor descánsale. Hay que monitorear esa lesión, aunque para su suerte la semana que entra es semana libre, es de recreo, entonces tal vez no le afecte si no es una lesión severa la de Judkins, porque la verdad tuvo un muy mal juego. No anotó ni 5 y lo tengo prácticamente en todos lados a Judkins, entonces no, sí me dio, sí me perjudicó bastante. Eh, si se llega a perder un tiempo extendido Judkins, pues Dylan Sampson es buena opción, pero pues en una ofensiva tan anémica, pues no sé qué tan buena idea sea, ¿no? Sobre todo no parece ser algo de gravedad. Y hablando de receptores, receptores entre comillas, porque realmente esta ofensiva por ahí se mueve a través de los dos tight ends. Harold Fanning Jr. Fue el líder, 6 atrapadas en 8 objetivos para 62 yardas y un tocho. Y en Joku un poquito más light, 4 atrapadas para 37 yardas y un tocho. Realmente no quieres a ningún receptor, solamente quieres a los tight ends y esperar que alguno atrape un touchdown, pero al parecer Fanning es el que se ha llevado más volumen y más productividad en lo que va de la temporada. Pasándonos a una de las peores franquicias que hay en Inglaterra, pues dominaron casi todo este partido. Sigue teniendo su situación peculiar en el departamento de corredores. Vemos que volvieron a considerar al rookie Trayvon Henderson, 10 acarreos para 75 yardas, que pues es muy buena producción. Sobre todo contra los Eh, Browns. Sí, Ramondre Stevenson, vimos que fue muy poco eficiente, 14 Sí. acarreos solamente para 34 yardas. Pero digo, los dos tuvieron muy mal partido, ya que tuvieron poco o nulo involucramiento por pase. Y pues, si no lo hacen y es una ofensiva que va a compartir, digo, a lo mejor empezaron a usar más a Trevor Henderson porque ya tenían el partido de la bolsa, pero pues igual. Eh, Claramente Ramondre Stevenson sigue siendo el uno aquí, pero en este partido que se salió de las manos, pues vemos que tuvo participación Trevor Henderson. Pasándonos a los receptores, vemos que el veterano McCollins tuvo un gran partido. Igual, no creo que sea una opción muy atractiva. No tenemos. Parece que fue cosa de un partido. Quien parece que no ha sido cosa de un partido es Buri. O sea, ya tiene 3 partidos y esta semana hizo 16, la pasada 13 y la antepasada 26. Creo que ya es una muestra más o menos considerable para de perdida en emergencia tenerlo ahí para flex. Quien se supone que es el voy a recibir uno aquí es Stephon Diggs y tuvo una presentación discreta, 10 puntos. Solamente 5 targets. Digo, creo que fue un partido que a lo mejor no tuvieron que lanzar tanto la bola. Y pues Hunter Henry, pues siendo Hunter Henry. Siempre es lo mismo con ese güey. Pasándonos al siguiente juego, tenemos el juego de los gigantes contra las Águilas de Filadelfia. No, Sucedió. no. Eventualmente tenía que. Yo sabía que ese güey no iba a sobrevivir la temporada, pero curiosamente yo pensé que se iba a romper el cráneo o el cuello. No tiene ningún sentido de autopreservación, mi camarada. Estamos hablando de Cam Skarebu, que tiene el mismo sentido de autopreservación que el coyote de los Looney Tunes. Lamentablemente parece que está fuera de la temporada, falta que lo confirmen, pero una dislocación de tobillo que es similar a lo que le pasó a Chris Godwin, pues solamente falta que lo confirmen, ¿no? Pero al parecer tenemos un nuevo titular, Tyron Tracy debe ser el titular, como lo estaba haciendo antes de que Scaraboo le robara la chamba. Y pues se vio, ¿no? En este juego probablemente pues va a compartir backfield con Devin Singletary, pero pues va a ser el líder, ¿no? Sabemos que Tracy no es eficiente, sabemos que
tiene la habilidad para atrapar la bola, pero no, pues no va a repetir lo que hacía Cam Scarborough ni lo que le daba a esta ofensiva. Descanse en Pero paz Cam igual, Scarborough. Fue buen momento, pero pero se tiene que buscar agarrar en la liga, ¿no? Ya que va a ser un running, o sea, el titular en su equipo. sí, digo, en muchas ligas está tomado, o sea, está en rosters, pero pues si en alguna de tus ligas lo soltaron cuando Scaribu se volvió el titular, pues búscalo, ¿no? No va a ser una luminaria, como digo, pero pues con las semanas de bye, pues vas a necesitar corredores. Hablando de los receptores, ninguno de los receptores van a ser viables, sobre todo cuando se enfrentan a una defensiva del calibre de Filadelfia. Wandale, pues 3 atrapadas para 48 yardas. Pues realmente no hay nada muy atractivo aquí. Nomás como comentario, Daniel Bellinger salió con una lesión en el cuello. Si se pierde tiempo, puede que Theo Johnson absorba el volumen y se vuelva como una opción viable en la posición de Taren, pero es más como en casos más desesperados. No digo que vayan y empiecen a Theo Johnson la siguiente semana. Pasándonos a Filadelfia, pues tuvo un partido casi todo el equipo, los que jugaron. Saquon Barkley, 150 yardas terrestres, un touchdown. Hizo 33 puntos el desgraciado. Parece que tuvo una lesión. La siguiente semana tienen bye. Y parece, digo, falta confirmar que parece que sí va a estar para la semana 10. Pasándonos a los receptores y de lesiones, siguiendo hablando con lesiones, no estuvo AJ Brown, entonces esperaba un gran partido de Devonta Smith y Dallas Goedert, y me parece que así fue. Digo, Devonta tuvo un buen partido, o sea, fue claramente el target número uno de Hurts, con 9 targets, tuvo 6 recepciones, 84 yardas, hizo 14 puntos, una sólida presentación. Y pues Dallas Goddard lo buscan mucho en la zona roja. Entonces solamente con 3 targets, pues se forró mi compa, ¿no? 17 puntos con 2 touchdowns. Ahí la, Pues sí, son dos opciones muy atractivas mientras no esté J. Brown. Digo, como comenté, viene el bye y parece que también va a estar para la semana 10. sí, ahí la lesión de Barkley creo que fue un chamorro. Esas lesiones a veces no son ningún problema, a veces persisten, pero como comentas, pues tienen la semana de descanso la siguiente semana. Por si sí o por si no, si tienes un espacio, Tank Bixby probablemente es el que absorbería la mayoría del volumen, pero pues solo si tienes espacio, ¿no? No digo que Barkley se vaya a perder tiempo, pero pudiera ser. Pasándonos al siguiente juego, el juego de los Bills contra los Panthers, si le puedes llamar juego a esto. Pues Josh Allen solamente tiró la bola menos de 20 veces en el juego porque no hubo necesidad de más. Qué bueno es James Cook, qué bárbaro. Ese güey le pagaron y si se sabe la de chambear. 19 acarreos para 216 yardas. 216 yardas. El solapas por tierra y 2 touchdowns. Pues digo, si tienes a James Cook en tu equipo, no sé cómo pierdes esta semana. Pues cada semana es un peligro latente este güey de que haga una maniacada de estas. Y cuando tu corredor corre 216 yardas, tu quarterback solamente tira la bola 19 veces, pues no hay mucho que hacer para los receptores. Khalil Shakir sacó la mayor raja del volumen, 88 yardas en 6 recepciones y un touchdown. Pues fue el único que fue viable. Dalton Kincaid chafió. Anda medio lesionado, pero pues chafió, ¿no? Te digo, si tiran tan poquito la bola por aire, pues todos van a sufrir. Menos Shakir, que de los receptores de Buffalo es el más confiable, entre comillas, porque es el que más volumen tiene, pero pues igual tampoco es así como que tú digas, uy, lo tengo que alinear cada semana. Pasamos a Carolina, pues primero no estuvo Bryce Young, se perdió el partido por lesión. En su lugar estuvo el veterano Andy Dalton. Y pues eh, no fue como la temporada pasada que cuando lo metieron, cuando sentaron a Bryce, pues tuvo un buen partido. Digo, era una prueba difícil contra los Bills y pues se quedaron bastante cortos. Empezando con los corredores, en una ofensiva tan mala está complicado tener un backfield compartido.
Pues ya todos vimos lo que hizo Rico Dowdle cuando no estuvo a Chuba, pero ahora con Chuba, pues ninguno le fue bien. Chuba apenas tuvo una presentación aceptable por el touchdown, 9 puntitos, y Rico Dowdle sin el touchdown, pues nomás 5 puntitos. Pasándonos al receptor, el único que se puede considerar en esta ofensiva, simplemente por el volumen que tiene, Tech McMillan hizo 16 puntos. eh, y pues no tiene el upside de que esté en una buena ofensiva, que vaya a visitar la zona roja seguida, pero por el puro volumen es más que una opción viable como receptor. Sí, la verdad, Macmillan, yo creo que es el único que puedes voltear a ver en esta ofensiva, aun cuando está así de inoperante. Te clava 100 yardas en 7 recepciones y pues lo puedes ver en los objetivos, ¿no? Ningún otro receptor tiene más de 4. La ofensiva se mueve a través del novato. Pasándonos al siguiente juego, el de los Osos de Chicago contra los Ravens. Estos Osos dan un juego bueno, otro regular y otro muy malo. Aquí la ofensiva se vio muy promedio, si te va bien. Caleb no se vio particularmente bien. El que sí se vio bien fue Swift. Te clavó 15 puntitos en base a 11 carreras para 45 yardas. No es el más eficiente de todos, ya lo sabemos, pero anotó, ¿no? Y pues cada vez tiene menos acarreos, ha ido bajando paulatinamente, aunque probablemente se debe en parte a que estuvieron abajo la mayoría del partido. Le siguen dando carreras en la línea de gol, que es lo positivo para él, y sigue siendo un corredor uno de los bajitos o un corredor 2 mamalón. Entonces, eso es lo que tienes con Swift. No tiene ese potencial de clavarte 25 o 30 partidos, o es muy improbable. Hablando de los receptores, pues el receptor uno en esta ofensiva se llama Romo Dunce. Eh, 7 recepciones para 114 yardas con 10 objetivos. Es el mejor socio de Caleb Williams. DJ Moore tuvo un partido bastante decente comparado con lo que había estado manejando. 4 atrapadas para 73 yardas, pero pues la mayoría de la producción vino en una jugada larga, muy buena atrapada para su crédito, de 42 yardas, pero pues no es muy confiable que digamos. Y nomás como comentario final, poco a poco involucran un poquito más a Lobland, no lo suficiente para ser relevante, pero nomás, ojito, si en las semanas de bye necesitas un tight end, nomás échenle un ojo, cada vez le van volteando a ver más en su dirección. Pasándonos a Ravens, que se vio bien. Otra vez no estuvo Lamar Jackson, estuvo Tyler Huntley, que pues la verdad se ve mucho mejor que Cooper Rush. Cooper Rush, la verdad, mm, no No le hizo muchos pertenece a favores a Baltimore. no pertenece a un equipo Eh, de NFL, al menos no como QB Cooper sí, Rush. y pues tiene cositas de Tyler Huntley de Lamar Jackson. Se parece un poquito su estilo de juego. Y aparte los dos son americanos. Eh, pues hablando de los corredores, o corredor, Derrick Henry tuvo 21 acarreos para 71 yardas y dos touchdowns. Son cosas que tú esperabas cuando drafteaste a Derrick Henry, estar en una ofensiva dominante, con Derrick Henry visitando seguido la zona roja, pues por fin tuvo otro partido como los que se esperaban. 19 puntitos, muy buenos. Pasándonos a los receptores, el único que puedes considerar aquí sobre todo ya con el regreso de Isaiah Likely, es Zay Flowers, que a mí en lo particular nunca me ha gustado mucho, ya que pues ha sido un jugador que nomás lo buscan cuando Ravens está abajo. En este caso, en este partido no fue el caso. Al contrario, tuvo un volumen alto con 9 targets y pues tuvo un buen partido, tampoco para tanto, 14 puntitos. Y pues como comenté, volvió Isaiah Likely y pues eso le va a afectar a Mark Andrews que pues de por sí ya no estaba rindiendo. Sí, de acuerdo. Sobre todo si no está Lamar Jackson, si cuando está, no es como que hay un montón de volumen por aire. Ahora con Snoop Huntley, pues menos.
Soy el único que no se esperaba que los Texans fueran a papear tan fácilmente a los 49ers, aún con su hospital que se cargan. ¿O soy solo No tiene yo? sentido, pero pues aparentemente los casinos sí sabían, estaba favorito Texans sí, eh, Houston, sí. yo lo vi, dije, está sospechoso, no me lo voy a acercar a ese juego. No es que yo apueste banda, pero pues dije, lo uso más que nada pues, para hacer contenido para ustedes, como referencia. Eh, un partido Sospechoso. malo de CMC, aparentemente es humano. Primera vez en la temporada que anota menos de 22 puntos, 9.8 para ser exacto, ni siquiera llegó a los dobles dígitos. Texans tiene una excelente defensiva y se dedicó a neutralizarlo. Dijeron, si neutralizamos a CMC, no tienen con quién ganarnos. Y en efecto, les funcionó la estrategia. Si puedes hablar de receptores, Juwan Jennings es el receptor número uno, 4 atrapadas para 45 yardas, pues no es nada para escribir a casa. Y eventualmente viene de vuelta Pearsall, Ayuk, y las oportunidades se van a diluir todavía más. Si lo tienes en tu roster, probablemente es hora de decir adiós. Tal vez hay jugadores más atractivos en el kilo que Juwan Jennings, que además tiene un montón de lesiones. Está lesionado de las costillas, de la rodilla, del hombro, todo le duele. Y en el Día Nacional de los Tight Ends, George Kittle tenía que anotar 4 recepciones para 43 yardas y un touchdown. No lo buscaron muchos, no lo buscaron mucho por aire, pero pues anotó, ¿no? Y Kittle siempre es una amenaza en la zona roja. De hecho, le tiraron un segundo pase y se lo robó su compañero Tyren Jack Tonches. Pero pues, igual tuvo un día bastante decente para los que draftearon a Kittle. Y eh, por fin están obteniendo un poco de producción. Sí. Pasamos a Texas que pues nunca soltó el pie del acelerador, 49ers. Vimos que Woody Marks siendo pues el corredor más interesante, sobre todo para propósitos de fantasy en este backfield. Tuvo un buen partido, 15 puntos en base a lo efectivo que fue con sus acarreos y pues las recepciones que hizo. Nick Chubb, pues no es una opción muy atractiva, aunque pues sí lo usan todavía considerablemente. Hizo 8 puntos. No es una opción muy atractiva, más que estés muy, muy desesperado o solamente que Woody Mark se pierda algún partido, ¿no? Pasándonos a los receptores, nos tuvo Nico Collins. A ver si regresa la siguiente semana contra Denver y para ver cómo estaría ese tiro con Surtain. Y pues para ver quién iba a absorber ese target share, pues estuvo muy distribuido. Se hablaba de que Jalen Noel podría ser el más beneficiado. Tuvo un partido decente. Algo que pocos esperaban que el novato, bueno, creo que a lo mejor es su segunda temporada, tal vez. No, novato. Hutchinson, Ah, ¿es no. novato? No, Hutchinson no es novato. No, pensé que ibas a decir Sí, Jalen creo que Noel. es. Su segunda temporada creo que es de Hutchinson. Pues tuvo un gran partido con el touchdown, pero pues sí está muy distribuido. Y pues ya que vuela Nico Collins, pues claramente es el receptor alfa en esta ofensiva. Sí, digo, no es muy alentador volver contra Denver, pero pues es lo que hay. Y hablando de es lo que hay, los Bucks contra los Saints, juego bastante aburridón. Fue un juego totalmente atípico con defensivas grandes que le ayudaron a los Bucks a una ofensiva que no se movía. Un día que Baker tiró solamente para 150 yardas. Eh, Cómo se dividió por tierra estuvo interesante. Ninguno de los dos corredores tuvo un juego especialmente productivo. Se dividieron los acarreos básicamente 50-50. Y White pues tuvo uno que otro pasecillo ahí, pero pues Tucker tuvo el acarreo dentro de las 5. Interesante ver si esto prosigue, pero pues no creo que importe mucho porque la semana que entra descansan y la semana 10 debería de volver Bucky de su lesión. Hablando de los receptores, pues fue un juego bastante malito para los receptores.
cuando tira 150 yardas, pues está difícil de ser relevante. Tess Johnson se llevó la mayoría, pero pues no es así como que nada así apabullante. Y Kate Otton, pues cumplió en el rol de tight end, pero pues una vez que vuelva Godwin, inclusive Macmillan, que se lesionó el cuello, no sé, todavía no hay fecha para que vuelva, y que se recupere un poco Buka, pues tal vez Otton ya no se vuelve a las sombras. Sí, parece que se acabó, se está acabando la oferta. Opción. Pasándonos a los Saints que pues los apalearon. Bueno, digo, 23 no son tantos puntos, pero pues no metieron mucho las manos. Nunca se Nomás vio que, uno. nunca te dio la sensación de que fueran a regresar los Saints, la verdad. Sí, no, pues 3 puntos. Vimos que hicieron el cambio de quarterback a casi la mitad del partido. Entonces, pues no se sienten muy cómodos con la dirección del equipo. Eh, Pues prácticamente no corrieron la bola. Alvin Kamara, 6 acarreos para 21 yardas. Digo, es una eficiencia decente, pero muy poquitos acarreos. Básicamente se tiraron a lanzar la bola. Eh, Pasándonos a los receptores, el que ha sido muy consistente toda la temporada, Chris Olave, pues tuvo otra presentación consistente hablando de fantasy. 14 puntitos. Creo que es un caso similar al de Tech McMillan, que tiene muy buen volumen, pero está en una ofensiva muy mala, donde rara vez va a estar anotando, ¿no? Y Rashid Shahid, yo creo que se benefició un poco del alto volumen de pases. No creo que es una opción a considerar. Y Joan Johnson, él sí podría hacerlo. Tiene partidos, algunos muy buenos, pero pues es difícil atinarle. Pasándonos al siguiente juego de los Cowboys contra Broncos, hablando de lo difícil que es la defensiva de los Broncos para enfrentar. Dak Prescott, yo creo que es el primer partido que diría que fue malito. La ofensiva en general de los Cowboys se vio inoperante. Surtain no se anda con cosas, no acaricia a mi camarada, te apaga tu ofensiva en cortinas. Yavonte, pues otro buen juego. Yavonte casi 20 puntos, siendo el corredor número 6 de la temporada. Anotó 2 veces y realmente es lo que lo catapulta a su buena actuación. Aquí lo que me llama la atención es que Jaron Blue estuvo bastante involucrado. Le dieron 8 acarreos al novato. Entonces, pues hay que monitorearlo, ¿no? Porque desde hace 2 o 3 juegos ha estado subiendo su volumen consistentemente. Volteando a ver a los receptores, lo bueno de esta ofensiva es que está muy, muy concentrada. No le tiran la bola prácticamente a nadie que no sea Pickens, Lamb y en tiempos anteriores Ferguson. Pickens se lleva 7 recepciones para 78 yardas y Lamb prácticamente es lo mismo. Lamb viene volviendo la lesión de tobillo no, y vio coberturas dobles prácticamente todo el partido contra una defensiva imponente como lo es Denver, que es la segunda mejor defensiva contra los receptores, es decir, la segunda que menos permite puntos. Lo malo es que la semana que entraban contra Arizona, que son la quinta peor, no necesariamente porque sean muy buenos para cubrir los receptores, sino porque no necesita lanzar mucho la bola contra Arizona. Y cuidado, cuidado con Arizona, ¿eh? Sí, cuidado porque están conectados a la maquinita que... Bueno, bueno. Perdón, de Entonces, problemas técnicos. Su temporada está pendiendo de un hilo, hablando de Arizona. Bueno, y hablando de pender de un hilo, Ferguson te colgó una dona con chispitas, un espantoso cero. Un Tyrant que había estado siendo bastante productivo, pues ahora nada, nadita de nada, no tuvo ni una sola recepción. Entonces, esos días de bonanza, ahora con Lamb se acabaron. Y más cuando te enfrentas a sí, Denver. sí, eran esos jugadores como tipo Otton que era aprovechar mientras no estaba Lam. Producto de la situación, más que nada. Ahí que los ratones haciendo fiesta mientras no El está gato no está. el gato. Algo así, dice el dicho, el bicho. Ah, pasándonos a Broncos, pues Bonix tuvo un buen partido, 4 touchdowns. Eh, Siento que en algunos drafts se fue muy alto y ahí va, como que ya va agarrando el muchacho. Empezó lento. Digo, pues contra Tuvo, Dallas, yo ¿no? creo que tuvo el slump.
Sí, o sea, todos los que vayan contra Dallas y Bears, siempre les va Bengals. bien. Bengals, Miami A era, menos que seas pero... Atlanta. Ajá. Los corredores, J.K. Dobbins tuvo una presentación muy sólida, digo, casi todo fue por carreos, 111 yardas, terminó siendo 14 puntitos, que creo que era lo esperado. El que sí sobrepasó sus proyecciones fue R.J. Harvey, pero pues principalmente es producto de las tres anotaciones que hizo ¿De dónde para salió explotar eso? con 24 puntos. Pues es una opción atractiva para tener ahí en tu banca. Cada vez lo involucran un poco. Claramente J.K. Dobbins sigue siendo el uno. Y digo, pues es más producto de que fue contra Dallas y pues tuvo un gran partido, ¿no? Sí, sí, espero que fuera contra mí en Pasándonos el Fantasy para anotar 3 veces, Harvey. Sí, pasándonos a los receptores, que el más interesante aquí es Courtland Sutton, que digo, tuvo una presentación discreta, 10 puntos, claramente lo que se ha visto esta temporada es el uno, pero este partido lo que vi tuvo algunos drops medio importantes, uno creo que iba a ser un touchdown, digo, no era tan fácil, pero pues era una jugada que Debería haber muy atrapado. la tuvo que haber atrapado. Otro jugador que es más tipo boom bust, que creo que puede valer la pena tenerlo rosteado, sobre todo pues cuando vaya contra equipos como tipo Cowboys, Troy Franklin, que ya vimos que pues tienen partidos muy explosivos, como fue el caso esta semana, hizo 26 puntos, principalmente pues por sus dos anotaciones. Pues una opción ahí a considerar dependiendo del matchup. En Y efecto. pues creo que es todo. Eh, Nos pasamos al siguiente juego, los Titans contra los Colts. Yo creo que vamos a poner una votación, banda. No sé si quieran que le sigamos hablando de los Titans cada semana. No sé, la verdad, qué flojera de equipo, sobre todo para Fantasy. No se miran para nada productivos. Lo único Hey, que Spears. es lo que iba a decir. Espera, espera, no pite hasta que choque. Dijiste calumnias de mí cuando ahí lo tenía. Mira, que lo haga otra vez y vemos. Spears, casi Mm, 20 puntos, 9 acarreos para 59 yardas, un touchdown y 3 recepciones para 23 yardas. Lo involucraron el doble que los partidos anteriores por tierra y es el único que ve volumen por aire. Puede que Tennessee se haya decidido a favorecer a Spears o que el partido está tan desequilibrado que siempre está el jugador que usan para situaciones obvias de pase. Pollard solamente tuvo 44 yardas en 11 acarreos, Pollard siendo Pollard. Entonces puede que ya le haya robado el lonche a Spears y definitivamente se mira más explosivo, pero al final del día está atado a una ofensiva que no funciona. Pasándonos a Indianapolis, que pues arrasó con los Titans. La verdad, Indianapolis está en todos sus partidos se ve bien. O sea, a todos les cuelga. Y bueno, contra Arizona le batallaron, pero Arizona, pues ya sabemos que es de los equipos más sólidos que hay. Eh, Pues está muy pasadito de lanza Jonathan Taylor, la verdad, cuando están, digo, todos ya sabemos que es un gran corredor, pero en una ofensiva tan buena, la verdad que pues es impresionante. Esta semana colgó 37 puntos en base a 3 touchdowns, casi rompe récord de 3 partidos consecutivos con hat-trick terrestre y parecía que lo había logrado, pero terminó siendo un pasecito el último. No manches, oye, 37 puntos. Se está pasando de lanza mi padrino. Está bien roto. Eh, Viene una prueba aleatoria de uso de sustancias prohibidas seguramente para ese güey. sí, debe ser de probablemente él y Javante los mejores valores que hubo en el draft. Pasándonos a los receptores, sigue siendo el uno Michael Pittman, aunque vemos que lo distribuye más o menos la bola. Eh, Josh Downs tuvo el touchdown. Alex Pierce, pues sabemos que es el jugador de rutas largas. Entonces, pueden ser opciones desesperadas. El interesante aquí, el más consistente es Michael Pittman. Uno que, pues, tuvo una presentación discreta, que, pues, la verdad, para la posición de Tyren no creo que es el fin del mundo.
pues es la segunda semana que Tyler Warren hace menos de doble dígito y curiosamente las dos veces fue contra, bueno, fue contra Titans, contra su duelo divisional. Eh, dato curioso. Solamente volviendo tantito a los Titans, Chimere Dike es el segundo partido consecutivo siendo productivo. Puede que haya tomado el lugar de Ayumanur con el uno, pero hay que recordar que Ridley no jugó. Entonces, calmados, venados. Nomás, si tienen un spot ahí, necesitan un receptor, pudieran considerarlo si de plano no tienen otra opción, pero nomás para que no digan que no les dijimos. Ok, cerramos con el juego del domingo por la noche. Jordan Love se vio quebradísimo, 360 yardas, 3 touchdowns contra una defensiva que no es mala, la de los Steelers. No es la mejor, pero no es mala. Entonces, pues eso se trabajó en producción para sus receptores. Pero antes vamos hablando de los corredores. Josh Jacobs baja producción, solamente 13 acarreos. Segundo partido calmadón de Jacobs. Lo único bueno es que anotó. Eso salvó su actuación. Eh, entonces, pues sigue siendo un corredor altamente productivo hasta en sus partidos malones, entre comillas. Hablando de los receptores, pues me voy a saltar un poquito los receptores. Qué bueno es Kraft. Qué bueno es ese güey. Me llamaron loco. Siempre. 33, más de 33 puntos. Y eso lo hizo a base de 7 atrapadas, de 10 objetivos, para 143 yardas y 2 touchdowns. En el mundo de los Tyrants es tan constante como puede ser. Además, ya pasó por su semana de descanso. Es un Tyrant 1, yo creo que top 5 el resto de la temporada. Es de esos pocos Tyrants que sí te pueden hacer un juego de 30 puntos dadas las condiciones apropiadas. Y hablando de los receptores, Christian Watson volvió de la lista de lesionados después de una larga ausencia por su lesión de la temporada pasada y volvió pues bastante bien. Le tiraron la bola 4 veces solamente, pero las 4 las atrapó para 85 yardas. Dado que los Packers tienen puros wide receivers 2, puros receptores 2, no tienen un alfa establecido, pues Watson, pues si lo puedes agarrar del kilo, pues hay opciones peores. Hay opciones peores. Dobbs pues lo siguen buscando, pero pues no es tan productivo como mostró ser Watson. A ver cuánto dura en lesionarse Watson esta temporada, que eso es a lo que se dedica. Pasándonos a los Steelers, ya para cerrar esta semana, pues estuvieron en el partido hasta casi el tercer cuarto, ahí ya fue cuando se les salió de las manos. Eh, Jalen Warren pues tuvo 13 acarreos para 62 yardas, pues no fue muy bueno, se vio un poquito, pues una presentación pues un poco mala, ¿no? Kenneth Gainwell, pues vemos que tiene un rol en este backfield, 5 carreos para 31 yardas, tienen casi la misma efectividad terrestre. Pasándonos a los receptores, el que parece que siguen usando más sigue siendo Gainwell, entonces eso le afecta un poco a Warren, sobre todo pues cuando la mayoría de su producción es pues solamente el acarreo, ¿no? Oh, este cabrón no le mueve. Producción. El único wide receiver que puedes considerar aquí confiablemente, pues tuvo una buena partido, digo, principalmente por el touchdown. Primera vez que no tiene jugada grande, creo que DK Metcalf, que yo me acuerde. Igual tuvo una presentación sólida. Eh, Vemos que tuvo participación el Roman Wilson en su temporada sophomore, que se la pasó lesionado casi toda su temporada de rookie. Calvin Austin no se ha visto como esa opción de jugadas grandes como fue la temporada pasada. Y pues creo que Jonnu Smith y Pat Frymouth, pues fuera de la semana pasada, antepasada de Frymouth, pues se canibalizan. Eh, Solamente Metcalf es atractivo eh, en este equipo, hablando de receptores. Bueno,
Eso Y es. para Dale. eso es todo, amigos. Como dijo este güey, eso es todo por esta semana. Espero que hayan disfrutado el video. Déjenos sus comentarios, déjenle like, ya saben, píquenle la campanita, cuéntenle a todos sus conocidos. Y pues nos vemos mañana, después del Monday Night. Ahora sí va a estar solapas este güey. Monday Night Football. No se No preocupen. sé ni qué partido es. Juega los Kansas Chiefs contra contra Commanders. Commanders. Ujú. Commanders sin Jaden Daniels, Mm, acuérdense. no, por la verdad los van a paliar. Sí, los van a papear. Bueno, ahí mañana les contamos. Bueno, Vale, se cuidan, banda. adiós.